Globalización y migraciones. Continuación. Un repaso de los principales movimientos anticapitalistas a lo largo de la historia muestra que han sido muchos y variados los intentos de enfrentarse a la lógica del capital, si bien ya desde el siglo XIX se crearon fisuras en el movimiento obrero que mermaron su capacidad de acción. La principal quiebra fue la división entre socialistas científicos más sensibles a la crítica social y anarquistas libertarios más sensibles a la crítica artista, que habían estado unidos en la primera internacional sellada en 1863. Más adelante se produciría otra escisión entre los socialdemocracia, segunda internacional 1889, y el internacionalismo comunista liderado por la URSS, tercera internacional 1919. En mayo de 1968 surgiría otro movimiento antagonista con fuertes ingredientes tanto de crítica social como de crítica artista, y hoy en día asistimos a la gestación del llamado movimiento antiglobalización, cuyo componente crítico se recoge en su lema más habitual: otro mundo es posible. Junto a los movimientos propiamente anticapitalistas y con frecuencia ligados a ellos, han tenido relevancia en los últimos siglos los movimientos de liberación nacional, ya fueran enfocados a obtener la independencia de las colonias con respecto a las metrópolis, o bien para conseguir la igualdad de derechos de colectivos oprimidos, abolición de la esclavitud, lucha por los derechos civiles o por la igualdad de los inmigrantes y de las minorías, etc. En todos estos casos, lo que está en juego es el estatus jurídico y el reconocimiento social dentro de la comunidad política, lo mismo que la pertenencia de clase tiene que ver con la posición ocupada en el sistema económico. Precisamente estas dos claves, la clase y el estatus, han estado detrás de muchos de los movimientos antagonistas de los últimos siglos, pues, tal como hemos explicado, la división capitalista del trabajo ha tratado de configurar formas de Estado que le eran apropiadas, es decir, que le permitiesen por una parte establecer dispositivos de socialización y legitimación adecuados, y por otra reforzar un orden jerárquico interestatal para fragmentar a los trabajadores y propiciar una división internacional del trabajo favorable a los intereses de revalorización del capital. De ahí que los movimientos históricos contra el capitalismo hayan tenido siempre propuestas concretas en relación al Estado, ya fuera para abolirlo, entenderlo como una etapa histórica transitoria, o transformarlo en un sentido democrático. Por su parte, los movimientos de liberación nacional también han asumido a veces la doble legitimidad de antiimperialismo nacionalista y del anticapitalismo proletario, lo que les ha proporcionado una gran fuerza como organizaciones de movilización. Hay que constatar, por último, que los movimientos antisistémicos han dado paso con frecuencia a contratendencias de involución política, como el autoritarismo en los países comunistas, o de cooptación
con el capitalismo, caso de las socialdemocracias europeas o de muchos movimientos de liberación nacional una vez llegados al poder, que les han impedido desarrollar los planteamientos iniciales antisistémicos. Es más, a veces la crítica al capitalismo y a la jerarquización estatal les ha servido a estas instituciones para reformarse internamente y hacerse más fuertes mediante la introducción de las oportunas reformas. Por ejemplo, la confrontación entre la burguesía y el proletariado militante durante la primera mitad del siglo XIX, que desembocó en la Revolución de 1848, brutalmente reprimida por los gobiernos burgueses de la época, dio paso a lo que Wallenstein ha llamado el programa liberal para los estados centrales de la economía mundo capitalista. Otros autores consideran que la coyuntura capitalista posterior a la Segunda Guerra Mundial asimiló varios elementos planteados previamente por el comunismo soviético y el fascismo, como el énfasis en el Estado y un cierto dirigismo económico. Asimismo, se ha observado que mayo del 68 ha favorecido el desmantelamiento de las burocracias estatales, la desregulación de los mercados de trabajo y en general la flexibilización y libertad de movimientos de las empresas. Probablemente estas sorprendente capacidad de supervivencia gracias a la asimilación de una parte de la crítica ha contribuido a desarmar a las fuerzas anticapitalistas, con el resultado paradójico de que durante los periodos en los que el capitalismo parece mostrarse triunfante, como ocurre actualmente, manifiesta una mayor fragilidad. Como balance de este apartado, llegamos a la conclusión de que es preciso contextualizar las migraciones internacionales modernas y la actual etapa de globalización neoliberal en la matriz de las relaciones sociales desplegada por el capitalismo durante los últimos siglos. Esto supone, si optamos por una perspectiva crítica, no sólo cuestionar la lógica de dominación de la relación salarial y el modelo domesticado de ciudadanía propio del Estado burgués, sino también apreciar la resistencia y críticas que se han producido como efecto de dicha dominación. En efecto, los reiterados movimientos antisistémicos contra el capital y el orden jerárquico estatal e interestatal son el mejor exponente de esa tensión constante en las relaciones sociales que, no obstante, ha sido reconducida y reabsorbida en gran medida por la lógica capitalista. En relación a las migraciones internacionales, las anteriores reflexiones nos llevan a formular dos propuestas de interpretación teórica que trataremos de explayar en el próximo apartado. En primer lugar, más allá de las explicaciones coyunturales, como hacer depender las migraciones actuales de la etapa de globalización neoliberal, es preciso establecer un hilo conductor de relaciones que relacione dichos flujos migratorios con la lógica salarial de revalorización del capital que constituye desde hace varios siglos, como hemos visto, el núcleo central y la matriz estructuradora principal de las relaciones sociales. En segundo lugar, y en coherencia con lo anterior, cualquier propuesta de transformación de las políticas migratorias que pretenda abordar los problemas de fondo que plantean las migraciones deben marcarse en el objetivo más general de los movimientos antisistémicos que persiguen transformar las bases del modelo capitalista en vigor. Las migraciones internacionales desde una perspectiva crítica
No existen estadísticas fiables sobre el número de emigrantes que hay en el mundo. No obstante, algunos organismos internacionales han estimado que al iniciarse el siglo XXI las personas que viven fuera del país donde han nacido son entre 140 y 150 millones. Esta cifra, con ser importante, representa tan solo 2.4% de la población mundial, 6 mil millones en el año 2000, una proporción que es prácticamente igual a la que suponían los 80 millones de migrantes internacionales estimados en el año 1970, cuando la población mundial era de 3.500 millones. Por tanto, en el cómputo global se trata de un fenómeno de alcances bastante limitados y se puede afirmar que desde el punto de vista cuantitativo la migración internacional es la excepción, no la regla, entre los grupos humanos. Dicho de otro modo, si hay que investigar cuáles son las razones de los flujos internacionales de población, todavía es más necesario explicar por qué no se producen flujos mucho mayores, dadas las crecientes desigualdades entre los países y la aceleración de los flujos mercantiles y financieros. Desde la perspectiva crítica apuntada aquí, las migraciones internacionales modernas responden principalmente, no exclusivamente, a dos procesos interrelacionados: la expansión del capital, que para revalorizarse necesita asalariar a la población trabajadora. Esto ha implicado, entre otras cosas, la quiebra paulatina de culturas económicas no capitalistas y el traslado forzoso o voluntario de trabajadores a cónclaves productivos para el capital. Generalmente los flujos de población han seguido a las inversiones y éstas se han orientado hacia aquellos espacios y sectores donde podían obtener mayores beneficios. En ocasiones, sin embargo, las inversiones han tenido el efecto contrario, como ocurre en la agricultura y el artesanado tradicional, sectores en los que la tecnificación del trabajo incrementa la productividad y da lugar a un excedente de mano de obra que se ve obligada a emigrar o bien a formar parte de la bolsa de inactivos y desempleados, ejército de reserva del capital en la terminología tradicional. La gestión del modelo de sociedad capitalista que requiere como pieza clave de un orden político, jurídico y militar estatal e interestatal que le proporcione legitimidad ideológica y le provea de dispositivos de socialización adecuados y de mecanismos de control de la disidencia. En el ámbito de las migraciones, los estados adoptan políticas de emigración e inmigración en función de cuál sea su posición e intereses dentro de ese sistema jerarquizado de estados. La creciente brecha norte-sur estimula las condiciones que inducen a emigrar a muchas personas en países de la periferia: falta de oportunidades laborales, pesimismo político, etcétera. Pero a la vez se frena la inmigración en los países del centro, políticas restrictivas y xenofobia inducida por el miedo de la mayoría de la población a que la apertura de vasos comunicantes suponga una disminución de los salarios, de las prestaciones sociales y de las condiciones de vida general. A continuación vamos a repasar algunos de los principales flujos migratorios internacionales que han tenido lugar en los últimos siglos, coincidiendo con el despliegue del capitalismo y de los estados modernos.
Con frecuencia los desplazamientos de población responden a una combinación de los dos procesos descritos: expansión del capital y regulación estatal jerarquizada, pese a lo cual los dividiremos en dos epígrafes separados. No pretendemos ser exhaustivos, sino ejemplificar nuestra propuesta de interpretación teórica. Migraciones ligadas a la expansión del capital. La expansión del capitalismo a lo largo de los últimos siglos se ha orientado principalmente a asalariar a la población trabajadora, condición necesaria para la extracción de plusvalía y consiguiente revalorización del capital. Ello ha supuesto invadir paulatinamente otras formas de producción no capitalistas, ya fuera del modo de producción feudal que prevalecía en Europa, o las diversas culturas económicas existentes en otras partes del mundo. Polanyi ha descrito esta expansión de la relación salarial como la gran transformación de las sociedades capitalistas, en la medida que la economía se tiende a reducir al mercado y el trabajo al empleo. Los historiadores dan cuenta de lo costoso que resultó asalariar a la población en los albores de la industrialización europea. Los patronos no encontraban fácilmente trabajadores dóciles y responsables. Se llegó a comparar la preparación de un obrero con la doma de un caballo al que había que dar latigazos. De ahí que el delito más común objeto de castigo fuera la vagancia, es decir, la falta de disciplina laboral. La transición de sirviente a asalariado no fue fácil ni rápida. Los amos repudiaron sus responsabilidades paternales propias de la relación de servidumbre, pero durante muchas décadas no pararon de quejarse de la ruptura de la gran ley de la subordinación, la disminución de la deferencia que vino después del citado repudio. Los pobres que trabajan a pesar de la paga doble son descarados, revoltosos y mendigantes. La queja más característica tuvo que ver con la indisciplina de los trabajadores, su irregularidad en el empleo, su falta de dependencia económica y su insubordinación social. La situación de estos primeros asalariados era especialmente frágil, ya que no solo se les pagaba poco, sino que sus empleos eran eventuales y pasaban largas temporadas en extrema pobreza. En tales circunstancias no resulta extraño que junto a un sector de obreros calificados y estables, los sublimes, otros muchos acabaran como vagabundos recorriendo diversas ciudades y países, se dedicasen al pillaje o fomentaran movimientos de revuelta para mejorar su situación. Origen de los primeros sindicatos obreros. Naturalmente, los países europeos con más inmigrantes en el siglo XIX fueron aquellos que iniciaron antes su desarrollo industrial. A Inglaterra llegaron irlandeses y judíos rusos, a Alemania polacos, ucranianos, italianos, belgas y daneses. A Francia arribaron desde Italia, Bélgica, Alemania y Suiza. En varios de estos países los trabajadores inmigrantes superaban el 10% de la mano de obra al iniciarse el siglo XX. La expansión del capitalismo a nivel internacional tuvo como principal vía de penetración la dominación política, militar y mercantil que ejercieron las potencias europeas sobre América, Asia y África a partir del siglo XVI. La colonización estuvo acompañada, cuando no basada, en importantes desplazamientos migratorios. Aunque los ubiquemos aquí, tales desplazamientos respondían tanto a una dominación política, dependencia de la metrópoli, como económica, cada vez más regida por la lógica capitalista. Podemos distinguir al menos tres grandes flujos migratorios en la época colonial.
población europea desplazada hacia el resto de continentes, soldados, comerciantes, marinos, clérigos, administradores, políticos y mano de obra en general. Su importancia fue mucho menos cuantitativa que cualitativa debido a los cambios económicos y culturales que introdujeron en las sociedades de destino. Los contingentes más importantes partieron de las Islas Británicas, la península ibérica, los Países Bajos y Francia, es decir, de aquellas sociedades que ostentaban el poder político y el control de las rutas de navegación internacionales. Los destinos principales fueron las colonias de América, Oceanía y África. Estos flujos establecieron rutas y redes sociales que sirvieron de base para nuevas corrientes migratorias a partir de la era industrial y el inicio del proceso descolonizador. En el caso de España, las migraciones hacia América rondaron el cuarto de millón de personas en los siglos XVI, XVII y XVIII, para pasar a unos 4 millones en el siglo XIX. Tráfico de esclavos desde África hacia nuevas colonias, fundamentalmente para ser empleados en minas y grandes plantaciones que a través del comercio internacional fortalecieron el poder económico y político del Reino Unido y Francia. La esclavitud es muy antigua en la historia de la humanidad, pero bajo el capitalismo cambió su función. Los imperios emergentes la utilizaron para reforzar la construcción de un mercado mundial dominado por el capital. Así, la trata de negros se estableció como parte del intercambio mercantil internacional. Los barcos salían cargados de mercancías desde puertos europeos. En África las cambiaban por esclavos y en América intercambiaban la carga humana por dinero, con el que compraban productos de las plantaciones que llevaban para vender en Europa. En 1770 había unos 2.5 millones de esclavos en las Américas, que producían un tercio del valor del comercio europeo. Hasta la prohibición formal del tráfico, alrededor de 1850, fueron transportados entre 10 y 15 millones de esclavos. Trabajadores aprendices bajo contratos de cuasi servidumbre. Este tipo de migración surgió a partir de la prohibición del tráfico de esclavos. Las necesidades de mano de obra para la expansión capitalista en América, basadas en la utilización extensiva de trabajadores en plantaciones y minas, fueron satisfechas mediante el sistema de contratación masiva de trabajadores, reclutados a veces por la fuerza o el engaño, obligados a trabajar en condiciones muy severas. La fuente principal de mano de obra se trasladó desde África a Asia. Las zonas de origen más destacadas fueron India, China y Japón. El flujo comenzó alrededor de 1820 con el empleo de trabajadores de la India en las posesiones británicas de Mauricio y Reunión. Se extendió posteriormente hacia las plantaciones del Caribe, Guayana, Trinidad, Jamaica y otras islas. Los trabajadores de origen chino, llamados coolis, se incorporaron alrededor de 1840 con destino a Estados Unidos. Australia y las incorporaron alrededor de 1840 con destino a Estados Unidos. Australia y las colonias europeas del sudeste asiático. El flujo desde Japón fue más tardío y su volumen menor. Comenzó en 1868 hacia Estados Unidos y a finales de siglo con destino a Brasil y Perú. Otra migración internacional relacionada con la expansión del capitalismo ha tenido que ver con los movimientos de trabajadores originados a partir de la industrialización, efecto input, y la paralela tecnificación de la agricultura, efecto output.
En su mayor parte estos flujos han tenido lugar al interior de cada país, migraciones interiores, pero también ha habido importantes movimientos de trabajadores a nivel internacional. El motor desencadenante era siempre la acumulación de capital, inversión y a través del beneficio generado mediante los incrementos de producción y productividad, a su vez derivados de la innovación tecnológica y la mayor especialización del trabajo en las áreas industriales y manufactureras. Lewis aplicó este paradigma de las migraciones campo-ciudad a la oferta de mano de obra inmigrante. En las primeras fases del desarrollo económico, industrialización más tecnificación agraria, se produciría un paro disfrazado en la agricultura que se desplazaría paulatinamente a la industria y a los servicios sobre la base de unos salarios medios relativamente mayores en estos sectores, y sería justamente en el momento de agotarse la población sobrante en la agricultura cuando la migración exterior entraría en juego y asumiría el papel de contención de los salarios gracias a una oferta constante de mano de obra. Históricamente, las migraciones campo-ciudad o desde áreas rurales o con población excedente hacia zonas de concentración industrial y de servicios han tenido mucha importancia y han presentado una tipología muy variada, de la que recogemos a continuación algunos ejemplos. Emigración de campesinos y artesanos europeos en paro hacia América, Asia y África. Más de 50 millones de personas emigraron entre 1846 y 1932 a consecuencia del proceso de industrialización y urbanización en el viejo continente. Estas migraciones internacionales de trabajadores constituyeron un elemento clave en la constitución del mercado capitalista mundial. Los principales flujos se dirigieron hacia América y otros menores hacia colonias africanas y asiáticas. España tuvo una importante contribución en este flujo migratorio, ya que entre 1846 y 1932 abandonaron el país más de 5 millones de personas, la mayor parte a partir de 1880 y con destino a América. Argentina recibió 1.5 millones de españoles y Uruguay, Brasil y Cuba medio millón cada uno, y otros contingentes significativos al norte de África, Argentina y Marruecos. Inmigración en los países europeos centrales después de la Segunda Guerra Mundial. Esta inmigración se produjo como consecuencia del auge económico de los países centrales de Europa entre 1948 y 1973, lo que supuso un cambio de dirección en relación al periodo anterior. En general, fue una migración promovida por los países receptores, además del reclutamiento directo organizado por organismos estatales o paraestatales. Se establecieron acuerdos bilaterales y multilaterales entre varios gobiernos: Reino Unido, Bélgica, Francia, Suiza, Holanda, Luxemburgo, Suecia y República Federal Alemana utilizaron este sistema que experimentó una gran expansión. Se trataba en principio del reclutamiento temporal de trabajadores extranjeros de países próximos. En una primera fase se dio preferencia a los trabajadores de países blancos, aunque posteriormente se recurrió a inmigrantes turcos y magrebíes. Desde los países de la periferia europea se dirigieron hacia Europa central y septentrional 2 millones de italianos y de españoles, más de 1 millón de portugueses y turcos, 1,5 millones de yugoslavos, medio millón de griegos y de irlandeses y más de 400,000 finlandeses. Según Kjellberger, el desarrollo europeo de posguerra se habría bloqueado
de no haber contado con esta oferta abundante y flexible de mano de obra extranjera. Inmigración permanente en Estados Unidos, Canadá y Australia. La escasa densidad de población de estos estados y su floreciente economía han sido un polo de atracción en primer lugar para los migrantes europeos y desde los años 60 para los procedentes de otros países. La inmigración hacia Estados Unidos experimentó un freno en la crisis de los años 20, de manera que en 1970 el porcentaje de población nacida en el extranjero había disminuido en relación a aquella década. No obstante, los flujos migratorios volvieron a ser intensos después de la Segunda Guerra Mundial, primero desde Europa y después desde Asia y América Latina. En 1965 se eliminó en Estados Unidos el sistema de cuotas basado en el origen nacional que daba prioridad de entrada a los neoeuropeos. Desde entonces se produjo un gran crecimiento de trabajadores asiáticos y latinoamericanos. Entre 1983 y 1993 entraron al país 9.8 millones de residentes permanentes, de los cuales solo 1 millón procede de países europeos. Desde 1990, exsoviéticos y polacos principalmente. Continúa de forma destacada la entrada de temporeros mexicanos, muchos sin papeles, que son objeto de regularizaciones periódicas, y sigue creciendo la aportación asiática. Entre 1994 y 1999, los residentes nacidos en el extranjero se incrementaron en 5.5 millones, pasando de 22.6 a 28.1 millones, incremento anual de 4.5%, a los que habría que añadir los extranjeros y sin papeles, que a partir del censo del año 2000 se estiman entre 7 y 9 millones de personas. La mitad de México, seguido a distancia por salvadoreños y guatemaltecos. Canadá fomentó la inmigración durante la posguerra, privilegiando a los europeos, británicos, alemanes, daneses e italianos. En 1966, las restricciones basadas en criterios raciales fueron levantadas y reemplazadas por otras referidas a la calificación de los inmigrantes. Esto permitió la llegada de jamaiquinos, filipinos y hindúes, además de portugueses, griegos e italianos. Más adelante, los colectivos que más han crecido son el asiático y el latinoamericano. En 1997 los residentes nacidos en el extranjero llegaban a 5 millones, 17.4% de la población total. Australia promovió un fuerte flujo de inmigración bajo la consigna poblar o perecer. Durante mucho tiempo se pretendió que solo arribaran ciudadanos británicos, pero este objetivo no pudo cumplirse. Se amplió entonces el filtro a las razas europeas aceptables, hasta que al final de los años 60 no se aceptó a inmigrantes no europeos. Entre 1984 y 1994 entraron 1.1 millones de inmigrantes permanentes, el 38%, unas 420,000 personas, procedían de 8 países del sudeste asiático y de la India. En la etapa siguiente, 1994-99, el crecimiento no llegó al medio millón de personas para situarse en 4.4 millones, que representan el 21% de la población total del país. Inmigración en el sudeste asiático. Ya en la actual etapa del capitalismo global, entre 1980 y 1995, varios países del sudeste asiático experimentaron el mayor crecimiento económico del mundo gracias a las inversiones de capital internacional. Ello supuso que
junto a los flujos financieros y comerciales, aumentaran las migraciones hasta el punto de que en 1991 y 1995 los saldos migratorios anuales superaron el millón de personas procedentes de otros países asiáticos: Filipinas, China, Tailandia, Indonesia, Sri Lanka. Sin embargo, la crisis financiera iniciada en 1997 supuso un freno a estos flujos e incluso expulsiones masivas en algunos países como Corea del Sur, Malasia y Brunei. Podemos destacar algunos rasgos de los principales países. En Singapur, el 11% de la mano de obra es extranjera, principalmente de Malasia, pero también de Tailandia y Filipinas. La política gubernamental es impedir el asentamiento definitivo de los trabajadores no cualificados, mientras se promete residencia a trabajadores cualificados provenientes de Hong Kong. La situación en Malasia se caracteriza principalmente por la emigración, pero en los últimos años ha recibido importantes contingentes extranjeros, 1.100.000 en 1998. Corea del Sur está dejando de ser país de emigración, fundamentalmente hacia países del Golfo Pérsico, para recibir a trabajadores chinos, filipinos y de otros países del área. Por su parte, Tailandia tiene emigrantes de Singapur, Malasia, Brunei, Taiwán y Hong Kong, pero recibe también un número significativo de trabajadores de Birmania y Camboya. Taiwán es un país densamente poblado, pero el rápido crecimiento económico originó escasez de mano de obra y un importante volumen de inmigración regular y sobre todo irregular, que se estima en 3/4 del total. Hong Kong desarrolló una pujante economía capitalista bajo el dominio británico, necesitando tanto inmigrantes cualificados llegados de Australia, Norteamérica y Japón, como no cualificados provenientes de Filipinas, Tailandia, Indonesia y Malasia, que se emplean principalmente en el servicio doméstico. En Brunei, la fuerza de trabajo inmigrante llegaba al 40% a mediados de los años 90, habiendo adoptado una política más restrictiva desde entonces. En la mayoría de los países del sudeste asiático, Japón ha sido una excepción hasta fechas recientes entre los países más desarrollados debido a su política de no aceptar inmigrantes. Se argumentaba la sobrepoblación del país y la importancia de conservar la homogeneidad étnica. Sin embargo, en 1999 fue el cuarto país de la OCDE, después de Alemania, Estados Unidos y Gran Bretaña, que registró un mayor volumen de ingresos, llegando a un stock de 1.6 millones, 1.2% de la población del país. Ya a mediados de los años 80 se produjo escasez de mano de obra que el gobierno intentó solventar exportando puestos de trabajo con inversiones en el extranjero. Japón es uno de los países con mayor volumen de inversiones en el exterior. De los colectivos inmigrantes, los más numerosos proceden de Corea del Sur, China, Brasil, Filipinas y Perú, pero también hay importantes grupos de norteamericanos y europeos vinculados a las empresas transnacionales. Inmigración en los países exportadores de petróleo. La evolución de los precios del petróleo en los años 70 produjo un gran crecimiento de las economías de los países productores, muchos de los cuales se convirtieron en economías rentistas, en las que el grueso de la población pasó a depender directa o indirectamente de los ingresos producidos por la exportación del crudo, y una buena parte de los empleos, sobre todo los no calificados, se desplazaron a mano de obra extranjera. En Libia, los principales contingentes extranjeros proceden de Egipto, Túnez y Palestina.
Irak, en concordancia con la ideología panárabe de su gobierno, favoreció la entrada de inmigrantes árabes a los que ofrecía un trato jurídico no discriminatorio. Pese a estas preferencias, también llegaron contingentes asiáticos e iraníes. La guerra del Golfo y el posterior embargo internacional produjeron un desplome de la inmigración al impedir el relanzamiento económico y la demanda de mano de obra. En los países del Golfo, la producción petrolífera y buena parte de los servicios estuvieron hasta la segunda mitad del siglo. En los países del Golfo, la producción petrolífera y buena parte de los servicios estuvieron hasta la segunda mitad de los 70 en manos de inmigrantes árabes, egipcios, yemeníes, palestinos, jordanos, libaneses y sudaneses. Pero el temor de los gobiernos a una crisis política a causa del potencial desestabilizador que suponían esas poblaciones que se sentían con legitimidad para reivindicar derechos, los llevó a potenciar el reclutamiento de asiáticos, en especial mujeres de Filipinas y de Sri Lanka. En 1990, el 63% de la mano de obra de los 7 estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo era de origen extranjero, sumando en total más de 5 millones. La proporción oscilaba entre el 91% en Kuwait y el 53% en Bahrein. Emigración temporal de ejecutivos y profesionales de empresas transnacionales. Este flujo, cuyo número crece con la internacionalización de la producción, el comercio, las finanzas y las comunicaciones, tiene como principales lugares de origen y de destino países del centro. Aunque la estancia se corta, el impacto económico y cultural es importante, tanto que para el país receptor, influencia de los ejecutivos transnacionales en las élites locales, como para el origen. Por ejemplo, los cambios culturales en Japón originados por ejecutivos retornados. La mayor parte de estos inmigrantes proceden de Estados Unidos, Japón y países de la Unión Europea. Sus destinos principales están en algunas ciudades centrales de estos mismos países y en menor medida en países del sur, donde se radican filiales de empresas transnacionales. Migraciones ligadas a la regulación estatal. Según el planteamiento teórico que hemos esbozado, los estados modernos han sido los principales encargados de gestionar una forma de ciudadanía y una política internacional acordes con los requerimientos del capitalismo. Para ello, los estados debían ser internamente homogéneos y cohesionados, y externamente heterogéneos y jerarquizados. Ambas funciones están en el origen de importantes movimientos migratorios. Así, muchos desplazamientos de población, llamados genéricamente de refugiados y asilados, se deben a conflictos y enfrentamientos basados en diferencias étnicas, políticas, religiosas, ideológicas y de otro orden, que no han logrado conjugarse armoniosamente en el interior de las fronteras estatales. Faltaría en tales casos cohesión social y política en torno a un Estado fuerte y con legitimidad reconocida por la mayoría de los ciudadanos. El manejo de las diferencias puede dar lugar a diversas estrategias políticas. La más habitual ha sido buscar fórmulas de coexistencia entre las diversas posiciones a través de mecanismos de participación y concurrencia pacífica, pero a veces los enfrentamientos, incluso bélicos, no se han podido evitar y han dado lugar a graves conflictos que en algunos casos han llevado a la creación de nuevos estados para dar satisfacción a las diversas corrientes. En otros se ha
optado por el sometimiento y la represión de las minorías, con los inevitables conflictos posteriores, y en algunas ocasiones se ha producido la salida individual a la expulsión de los perdedores, que han pasado a constituir nuevas minorías dentro de otros estados. Esta última forma de migración ha presentado en los últimos siglos formas muy variadas y actualmente constituye uno de los flujos migratorios más importantes. Pondremos primero dos ejemplos particulares, uno lejano en el tiempo, la limpieza étnica de judíos y musulmanes en la etapa de constitución del Estado español, y otro reciente, la diáspora palestina debida a la ocupación israelí, para referirnos después en general a los refugiados políticos amparados por la ACNUR, Naciones Unidas. Depuración étnica y religiosa en los inicios del Estado-Nación español. El año 1492 marca el hito clave en la historia de la configuración de identidad nacional española, no solo por la conquista Granada a los musulmanes y el inicio de la colonización americana, sino también por la expulsión de los judíos, que afectó a unas 30.000 familias, 150.000 personas. La limpieza étnica se extendió enseguida a los musulmanes, a los que se obligó a convertirse o a abandonar el país. Las conversiones forzosas, falsos conversos, crearon una unidad religiosa puramente formal y un problema político de primera magnitud. En un primer momento salieron del sur de España alrededor de 200.000 musulmanes, que se trasladaron al norte de África, pero la mayoría permaneció en la península, oscilando entre la represión y las revueltas, hasta que en 1609 los moriscos fueron definitivamente expulsados en número superior a 300.000. Representaban un tercio de la población en Aragón y Valencia. Diáspora palestina. En este caso, la emigración forzosa de palestinos tuvo su origen en la ocupación de una parte de Palestina por parte de los judíos, apadrinados por Gran Bretaña y Estados Unidos, que en 1948 lograron de las Naciones Unidas la creación del Estado de Israel. Este Estado confesional se impone de forma violenta a través de la limpieza étnica, y su irrupción significaba la creación de una verdadera bomba de relojería en Oriente Próximo, de efectos retardados, cuyas sucesivas explosiones iban a proyectar su impacto sobre todo el mundo árabe y musulmán. Más del 70% de la población de Palestina es expulsada de sus tierras, generándose un enorme volumen de refugiados que suponen más de 4 millones hoy en día, pero otra cantidad muy considerable de palestinos, 1.2 millones, queda dentro de las fronteras de Israel como ciudadanos de segunda categoría. El problema político más difícil de resolver en las negociaciones para pacificar la zona es siempre el de los 4 millones de refugiados que tienen reconocido por las Naciones Unidas, famosa resolución 194, el derecho a retornar a sus lugares de origen, pero que el gobierno judío se niega a admitir. Refugiados políticos. El ACNUR atiende a unos 25 millones de refugiados, de los cuales más de la mitad son desplazados internacionales. La mayoría se sitúa en Asia, 4.8 millones de ellos, más de la mitad originarios de Afganistán y acogidos por Irán y Pakistán. África, 4.3 millones procedentes de Liberia, Ruanda, Somalia, Burundi, Eritrea, Sierra Leona, Sudán, Angola, etc., y acogidos principalmente por ex-Zaire, Guinea, Tanzania, Sudán, Etiopía, Costa de Marfil, Uganda y Kenia. Y
Europa, 3.1 millones de ellos, más de un tercio en Alemania. Estos movimientos migratorios son resultado principalmente de los problemas de consolidación en determinados territorios de una forma de estado funcional al capitalismo, una de cuyas características fundamentales, como hemos visto, es lograr la cohesión interna de sus habitantes en torno a una identidad nacional y unas instituciones reconocidas por la mayoría. En relación con la segunda función de los estados-nación, profundizar las diferencias hacia el exterior, la división y confrontación entre estados, además de provocar la mayoría de las guerras de los últimos siglos, ha tenido dos consecuencias funcionales para el capital: dificultar la convergencia de los trabajadores asalariados a nivel internacional y recortar el alcance de los derechos humanos universales, reconociéndolos solo de hecho para los nacionales. De ese modo se logra segmentar a la población trabajadora, manejar las desigualdades generadas por la lógica capitalista y justificar las instituciones económicas y políticas vigentes. Cuanto más se acrecienta la jerarquización interestatal, más se refuerzan las fronteras y se adoptan políticas restrictivas y selectivas de los inmigrantes, que acaban siendo objeto de continuo acoso político y policial, con efectos perversos como convertir en ilegales a los que ponen en práctica su derecho a emigrar. Artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, suscrita por todos los estados del centro. Por otra parte, los países centrales compiten entre sí en el mercado internacional de la migración, a fin de atraer hacia ellos no solo a los capitales y a las personas que los representan, sino también a los trabajadores más cualificados y rentables. Fuga de cerebros. El orden jerárquico interestatal tuvo su primera gran expresión en la etapa colonial y dio paso después a los actuales procesos de centralización y periferización, que tienden a profundizarse, como hemos visto en la actual etapa de globalización neoliberal. En el En el punto anterior tratamos los flujos de población que se dirigían desde la metrópolis hacia las colonias como un componente necesario de la expansión del capitalismo. Aquí nos vamos a fijar en el proceso migratorio inverso, representado por los migrantes de la periferia que tratan de acceder a los países del centro. Esta migración internacional que actualmente prevalece en España y en la Unión Europea se produce como efecto retardado de una previa penetración capitalista en los países periféricos, que provocó el paulatino derrumbe de muchas economías precapitalistas y sentó las bases de un modelo de desarrollo desequilibrado y dependiente de los intereses del centro. Los flujos de masa Los flujos de masas desde la periferia tienen lugar cuando la penetración capitalista y la transformación de las sociedades precapitalistas se han puesto en marcha, como el desarrollo de una economía monetaria y la competitividad desde las áreas más avanzadas disuelve las formas de producción y distribución existentes. La gente pierde sus formas de vida tradicionales y se ve forzada a buscar la entrada en el sector moderno de la economía o emigrar a un país industrializado. En la actual coyuntura del capitalismo global, estos flujos migratorios procedentes de la periferia afectan a un número de países cada vez mayor. Según un estudio de Stalker, entre 1970 y 1990, el número de países clasificados como importantes emisores de migrantes pasó de 29 a 55.
más 90%, la mayoría de ellos de la periferia del sistema mundo capitalista. El poder del centro para fijar los precios hace que las relaciones intercambio sufran una degradación para la periferia y que muchos países no puedan salir del círculo vicioso de la pobreza. A ello se une el expolio que representa la deuda externa y las políticas de ajuste estructural promovidas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para renegociar los préstamos que incrementan las desigualdades al interior de esos países y su dependencia del exterior. Una parte de la población se ve obligada a emigrar para trabajar en un país desarrollado y mejorar así el nivel de la vida de sus familias. Pero este objeto pocos lo consiguen sin riesgos, ya que se sienten que enfrentar a una política de frontera cerrada por parte de los países centrales. Se produce entonces un colapso de población sobrante en el sur que sobrevive en situaciones de extrema necesidad o bien migraciones clandestinas cada vez más abundantes a escala mundial. Sin duda, el principal apoyo a estos casos lo representan las propias redes migratorias de familiares, amigos y paisanos que alientan y apoyan la emigración desde el país de origen y acogen a los que llegan desde el país de recepción. Son esas redes de reciprocidad y no las mafias ni las organizaciones gubernamentales o no gubernamentales las que más contribuyen a la financiación de los viajes, el hospedaje en la primera etapa migratoria y a la búsqueda de empleo en el nuevo país. De los más de 50 países de la periferia que registran una inmigración relativamente importante hacia países del centro, solo vamos a poner tres ejemplos: México, Marruecos y Ecuador. En cada uno de estos casos la inmigración es solo una válvula de escape, entre otras, ante un problema de alcance mucho mayor, cuál es la dominación política, la explotación económica y la exclusión ideológica resultante de la jerarquización interestatal, una forma de relación social, como hemos visto, que es funcional a la lógica de valorización del capital a nivel mundial y que genera también conflictos, contradicciones y movimientos antagonistas con perfiles propios en cada país. México, caso paradigmático de modernización dependiente de la periferia, se ha convertido en las últimas décadas en el principal flujo de migración hacia Estados Unidos. Sus principales representantes son los braceros regulares e irregulares en la agricultura californiana. Precisamente el año que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio TLC entre Estados Unidos, Canadá y México en 1994, estalló la rebelión zapatista en Chiapas, un movimiento de fuerte componente indígena que tuvo una gran repercusión a nivel mundial, más que un movimiento nacional o contra el gobierno mexicano. Los zapatistas plantearon una crítica global al modelo de desarrollo capitalista vigente, haciendo ver la diversidad de sujetos, tradiciones culturales y recursos que componían el complejísimo mundo de finales del siglo XX. En 1996, el EZLN convocó el primer encuentro contra el neoliberalismo y por la humanidad, que aceleró la confluencia internacional de los movimientos antagonistas hasta desembocar en 1998 en Ginebra en la llamada Acción Global de los Pueblos AGP contra el libre comercio, y un año después en Seattle, donde los movimientos antisistémicos lograron bloquear la cumbre de la Organización Mundial de Comercio, OMC,
en lo que se considera fue el inicio del movimiento antiglobalización. Marruecos al servicio del Macsen y de los acreedores internacionales. Una vez obtenida la independencia de Francia y España en 1956, se produjo un proceso de marroquinización y modernización agraria que se agotó en los años 70 con la caída del precio de los fosfatos, la crisis de la agricultura tradicional y el aumento del precio del petróleo, que generaron un importante déficit comercial y una deuda externa cada vez más elevada. Entre 1978 y 1982 se puso en marcha el plan de estabilización, que provocó un fuerte recorte del gasto social y un deterioro de las condiciones de vida de la población, pero los ingresos del Estado no aumentaron y sí los gastos militares, por lo que se hizo necesario renegociar la deuda externa con los acreedores, Unión Europea y Estados Unidos. Esto, a través del Fondo Monetario y el Banco Mundial, impusieron sucesivos planes de ajuste entre 1983 y 1992 con una estrategia liberalizadora que incluía las siguientes medidas: devaluar el dirham para favorecer las exportaciones, deprimir el consumo interno para frenar las importaciones vía aumento de tasas de interés, creación de nuevos impuestos, restricciones monetarias, etcétera, y liberalizar la entrada de capitales extranjeros. Los efectos sociales negativos de este plan produjeron una serie de conflictos urbanos que fueron reprimidos con dureza y sobre todo provocaron el éxodo como mano de obra barata de 2 millones de marroquíes hacia países del centro, fundamentalmente Francia, España, Holanda, Bélgica, Italia y Alemania. A partir de 1991, en que España introdujo el visado a los marroquíes por exigencia del grupo de Schengen, el paso por el estrecho se vio seriamente bloqueado, lo que provocó un aumento de entradas irregulares y el trágico goteo de las pateras. Ecuador, víctima de las políticas de ajuste de la crisis financiera de 1999. Como en el caso de Marruecos, Ecuador inició en los años 80 un proceso de ajuste estructural liderado por el Fondo Monetario para renegociar su deuda externa, dando lugar a un lento proceso de liberalización económica y precarización social que llegó a su situación más extrema al finalizar el siglo XX. El año 1999 será recordado por registrar la mayor caída del Producto Interno Bruto, PIB, en su historia. En efecto, el PIB medio en dólares declinó en 30.1% de 19.710 millones en 1998 a 13.769 millones en 1999. Asimismo, el PIB por habitante se redujo en casi 32% al desplomarse de 1.621 y a 1.109 dólares. Tal contracción se originó en parte por efecto de distintos factores como el fenómeno de El Niño, la caída de los precios del petróleo, la desestabilización financiera internacional, el salvataje bancario, la inestabilidad política, la incontrolada corrupción. Sin embargo, además de aquellos sucesos, la profunda crisis desatada obedeció en gran medida al continuo ajuste estructural de inspiración fondomonetarista que ha regido la política económica con diversos grados de intensidad desde inicios de los años 80 y que ha demostrado
su ineficacia. Como consecuencia de estos procesos estalló el descontento social y se afianzaron los movimientos antagonistas, entre ellos la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE, y el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic. Otra salida de una parte de la población ecuatoriana ha sido la emigración hacia países del centro, en especial hacia Estados Unidos, España e Italia. La principal causa de que España sea el destino preferido de los últimos años en lugar de Estados Unidos es la mayor dificultad para entrar en este último país, en su mayoría como espaldas mojadas. España todavía no exige a los ecuatorianos el visado para entrar como turistas, lo que no impide que la mayoría se quede en el país en situación irregular. Por último, nos vamos a referir a las anteriores migraciones, pero vistas desde los países receptores del centro, entre ellos España y la Unión Europea. Su posición de privilegio en la jerarquía interestatal les lleva a impermeabilizar sus fronteras y así mantener e incrementar las diferencias en las condiciones de vida y de trabajo que les separan con los países del sur. No obstante, los gobiernos del centro mantienen diversos filtros para recibir a aquellos migrantes que representan un interés para ellos, ya sea por razones económicas, demográficas o de otro orden. Así se promueve la entrada de trabajadores calificados cuya demanda no está cubierta por empleados autóctonos y a veces incluso se hace la vista gorda a migrantes irregulares que son aprovechados como mano de obra barata en segmentos laborales muy específicos, jornaleros mexicanos en California, empleadas del hogar filipinas en Gran Bretaña, albañiles de Cabo Verde en Portugal, trabajadoras de la industria del sexo en toda Unión Europea, etc. Asimismo, es preciso señalar que también en los países del centro una parte de la población se moviliza para favorecer una política migratoria más justa y una ordenación política y económica más equilibrada. En este caso, se adopta un discurso social crítico para el que la modernización capitalista encarna la irracionalidad, destruye la convivencialidad, no garantiza el sustento digno de todos y pone en riesgo la pervivencia de la humanidad. Este conjunto de circunstancias tiene una dimensión que trasciende el ámbito moral de las posturas personales, pues requiere transformaciones sociales y políticas fundamentales. En general, la fronterización de los países del centro se lleva a cabo a través de dos vías: la política de extranjería y la tolerancia o promoción de discursos xenófobos que sirven para legitimar medidas discriminatorias de los inmigrantes en el plano jurídico. Un repaso de las políticas migratorias en vigor en los países de la OCDE lleva a la conclusión de que se acentúa una política de entradas restrictiva y muy selectiva, permitiendo solo los casos de reunificación familiar o bien para segmentos laborales muy especializados de los que hay déficit en el mercado nacional de empleo. Según algunas estimaciones, harían falta 850,000 técnicos en Estados Unidos y casi 2 millones en Europa. En este contexto se observa una competición reciente entre los países para atraer los recursos humanos que necesitan y retener a los que estarían tentados a emigrar. Con ese fin, numerosos países han adaptado su legislación para facilitar la entrada de trabajadores extranjeros cualificados. Si los especialistas en nuevas tecnologías son generalmente los más concernidos
por estas medidas también se dirigen a otra categoría de trabajadores cualificados y más en particular a médicos, enfermeros y cuidadores de personas. Una vez establecidos en el país, la mayor exclusión de los inmigrantes consiste en mantenerlos fuera de la ley, pero hay otras formas de segregación ordenada de los inmigrantes o de una de ellos, como la política suiza de inmigrantes temporeros, figura legal que ha sido introducida en España en la última ley de extranjería. En efecto, las medidas de gobierno que tratan de fomentar la inmigración temporera son funcionales a las últimas tendencias del capitalismo en la medida que permiten jugar con la oposición entre una mano de obra calificada autóctona o extranjera y una mano de obra descalificada, estacional, ultramóvil y reintroducida a pequeñas dosis. La etnicificación de determinados segmentos de la mano de obra, forma institucionalizada de racismo, permite reducir costes laborales y simultáneamente minimizar las reivindicaciones de una parte de los trabajadores que así quedan excluidos del juego meritocrático propio de la ideología liberal. En el plano ideológico, la nacionalidad introduce una discontinuidad entre autóctonos e inmigrantes que deriva frecuentemente en actitudes de prevención y xenofobia, pero también de solidaridad y defensa de los derechos humanos, aunque los estados-nación siguen siendo un foco central de los debates políticos y su fuerza ideológica se demuestra con el surgimiento del nacionalismo en muchas áreas del planeta. Existen otros factores que actualmente reducen su funcionalidad y favorecen la aparición de nuevas formas de gestión política más basadas en la territorialidad, la ciudadanía, la aceptación del pluralismo cultural y, en definitiva, el respeto de los derechos humanos. En opinión de Saskia Sassen, los movimientos sociales que a nivel mundial defienden estos principios pueden contribuir a poner en cuestión el orden jerárquico interestatal para comprender el impacto de la migración en cuestiones de soberanía y territorialidad. Está emergiendo un fenómeno de particular importancia, el Estatuto Internacional de los Derechos Humanos. Los derechos humanos no dependen de la nacionalidad, a diferencia de los derechos políticos, sociales y civiles que se predican en la distinción entre nacionales y extranjeros. Los derechos humanos desbordan tales distinciones y, por tanto, pueden ser considerados potencialmente contestatarios de la soberanía del Estado. Los derechos humanos internacionales, aunque en parte enraizados en las constituciones de determinados estados, son en la actualidad una fuerza que puede socavar la exclusiva autoridad del Estado sobre sus naturales y, por tanto, contribuir a transformar el sistema interestatal y el orden jurídico internacional. En el caso de la Unión Europea, el cierre de fronteras entra en colisión con las presiones para emigrar en muchos países de la periferia, lo que da lugar a procedimientos no regulares y con frecuencia arriesgados de acceso al país de destino. La fórmula más habitual consiste en acceder como turista y luego quedarse, pero esta vía también se ha cerrado para la mayoría de los países de la periferia a los que se exige visado. El resultado final es que una gran parte de los inmigrantes de la periferia, para llegar a residir legalmente en Europa, tienen que pasar primero
por una etapa de irregularidad y economía sumergida hasta poder acceder a una regularización extraordinaria. En el polo contrario, un número importante de inmigrantes adquiere la nacionalidad del país de residencia, lo que ocurre con mucha frecuencia en los países de antigua inmigración como Alemania. 2.3 millones de nacionalizados en 1990-1999, Francia 1 millón, Holanda y Reino Unido medio millón cada uno. La tabla adjunta recoge la evolución de los inmigrantes de la Unión Europea durante la última década del siglo XX. El número de extranjeros ha aumentado en 5 millones, haciendo subir su peso en la población total de la Unión en un dígito del 4.1% al 5.1%. Si a ese número añadimos los extranjeros que se han nacionalizado en esos 10 años, 5.3 millones, podemos deducir que los inmigrantes incorporados en el periodo no son 5, sino 10.3 millones, de los cuales tres cuartas partes son no comunitarios. Aún así, los inmigrantes procedentes de países periféricos que han logrado penetrar en la Unión Europea, unos 7.5 millones, solo representan el 0.16% de la población de sus países de origen, donde residen 4.500 millones de personas, por lo que podemos concluir que la política de fronteras cerradas ha sido bastante eficaz. En cuanto a España, es el tercer país europeo con mayor tasa de crecimiento de la inmigración después de Finlandia y Grecia. En general, se observa que los países con menos proporción de inmigrantes son los que más han incrementado la tasa, mientras los de antigua inmigración, los que menos, Francia, Holanda y Bélgica, han decrecido. No obstante, si incorporamos en el cómputo los nacionalizados, la tasa de crecimiento de la inmigración se aproxima más entre los países de antigua y nueva inmigración y ha sido positiva en todos ellos. Fin de este ensayo.